Pensaban que habían orquestado la humillación pública perfecta. Mi marido desde hacía 3 años se presentó ante nuestra familia y amigos en lo que yo creía que era la celebración de nuestro aniversario, con un sobre en la mano que lo destruiría todo. Pero en exactamente 17 minutos se le borraría el color de la cara cuando descubriera el secreto que yo guardaba. Antes de continuar, suscríbete para escuchar más historias de justicia y venganza definitivas. Debería haber reconocido las señales de advertencia esa mañana. La forma en que Robert evitaba el contacto visual durante el desayuno. La energía nerviosa que irradiaba su madre mientras se preocupaba por la disposición de la mesa, con una intensidad inusual. Los extraños coches aparcados en nuestra calle, que no pertenecían a ningún vecino que yo reconociera. Pero estaba demasiado concentrada en que todo saliera perfecto para nuestra fiesta de tercer aniversario como para prestar atención a la tormenta que se avecinaba a mi alrededor. 3 años de matrimonio. 3 años intentando construir una vida con alguien que, sin que yo lo supiera, ya estaba planeando mi sustitución. La ironía habría sido risible si no hubiera sido tan devastadora. Mientras yo elegía las flores y confirmaba los pedidos del catering, Robert se reunía con abogados especialistas en divorcios. Mientras yo enviaba las invitaciones a familiares y amigos, él presentaba a sus padres a su amante como mi sucesora. La mañana comenzó como cualquier otra, excepto por la emoción que sentía en el estómago por la celebración de esa noche. Me desperté antes del amanecer, incapaz de dormir por la expectación. Nuestra casa se sentía diferente en esas horas previas al amanecer, cargada con la promesa de la fiesta que había estado planeando durante meses. Se había pensado cuidadosamente en cada detalle, desde el menú que mostraría mis habilidades culinarias hasta la exposición de fotos que narraba nuestra relación desde la primera cita hasta el día de la boda. Robert salió de nuestro dormitorio más tarde de lo habitual, con movimientos lentos y deliberados. Se sirvió café sin mirarme a los ojos, removiéndolo sin cesar, mientras miraba fijamente a la nada. La cocina, que normalmente bullía con nuestras conversaciones matutinas, se sentía cargada de palabras no dichas. Cuando intenté discutir los detalles de última hora de la fiesta, sus respuestas fueron gruñidos monosilábicos que apenas podían considerarse comunicación. Mi suegra Patricia llegó antes de lo previsto, irrumpiendo en nuestra casa con una energía que parecía más maníaca que útil. Inmediatamente comenzó a reorganizar cosas que no necesitaban ser reorganizadas, ajustando los arreglos florales que yo había pasado horas perfeccionando, sugiriendo cambios en el menú, a pesar de que el catering ya estaba confirmado. Su habitual actitud crítica se amplificó, pero había algo más debajo de ella. Emoción, expectación, como un niño esperando la mañana de Navidad. Los preparativos deberían haber sido alegres. En cambio, parecía que nos estuviéramos preparando para una ejecución que yo no sabía que estaba programada. Las constantes sugerencias de Patricia no parecían una ayuda, sino más bien alguien que se aseguraba de que todo estuviera listo. Robert desaparecía durante largos ratos, alegando que tenía que hacer recados, pero volvía con las manos vacías. Cuando le preguntaba qué había estado haciendo, sus explicaciones eran vagas y contradictorias. Por la tarde, la casa se había transformado en el escenario perfecto para una celebración de aniversario. Las velas parpadeaban en todas las superficies, proyectando sombras románticas en las paredes decoradas con fotos de momentos felices. La mesa del comedor, ampliada para acomodar a nuestros 40 invitados, brillaba con la vajilla y la cristalería que habíamos recibido como regalo de boda 3 años antes. Todo era exactamente como lo había imaginado, un testimonio de la vida que habíamos construido juntos. Los primeros invitados llegaron puntualmente a las 6, e inmediatamente sentí que algo iba mal. Las conversaciones parecían forzadas, las sonrisas forzadas, y la gente no dejaba de intercambiar miradas significativas cuando creían que no les veía. Mi prima Sara me abrazó más de lo necesario, susurrándome que estaba preciosa en un tono que normalmente se reserva para los funerales. Mark
El socio de Robert me dio la mano formalmente en lugar de saludarme con su habitual saludo informal, con una expresión sombría a pesar del ambiente festivo. A medida que llegaba más gente, la extraña energía se intensificaba. Los grupos se quedaban en silencio cuando me acercaba y reanudaban las conversaciones con evidente incomodidad. Varios invitados me preguntaron si me encontraba bien, y su preocupación parecía desproporcionada para la situación. Mi mejor amiga, Jennifer, me llevó aparte para decirme que estaba ahí para cualquier cosa que necesitara, con unas palabras cargadas de significado que no pude descifrar. Robert circulaba por la sala como un fantasma, presente pero sin estar realmente allí. Evitaba el contacto físico conmigo, manteniendo una distancia prudente incluso cuando las convenciones sociales normalmente nos habrían reunido. Cuando los invitados le preguntaban por nuestros planes de futuro o compartían recuerdos de nuestra boda, él desviaba la conversación con una habilidad que yo no le conocía. Sus padres presidían la sala cerca de la chimenea, aceptando felicitaciones con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Patricia anunció la cena con una fanfarria innecesaria, pareciendo vibrar con una emoción apenas contenida. Los invitados entraron en el comedor con la solemnidad de quienes asisten a una ceremonia formal, en lugar de a una celebración. Me encontré sentada a la cabecera de la mesa, con Robert en el extremo opuesto, y la distancia entre nosotros me pareció tanto simbólica como profética. La comida avanzó a través de múltiples platos, cada uno de los cuales fue recibido con elogios que parecían más obligatorios que sinceros. La conversación fluyó con cautela, evitando cualquier tema demasiado personal o prospectivo. Las historias sobre nuestra relación brillaban por su ausencia, sustituidas por temas seguros como el tiempo y las noticias locales. El ambiente se volvió cada vez más tenso a medida que se acercaba el postre y la expectación crecía hacia algo que no podía identificar. Patricia se levantó de su asiento cuando se sirvió la tarta de aniversario, golpeando su copa de vino con teatral precisión para llamar la atención. La sala se quedó en silencio de inmediato, y todas las miradas se volvieron hacia ella con expectación. Sonrió ampliamente, con una expresión triunfante que me hizo sentir un nudo en el estómago. Douglas, el padre de Robert, se situó junto a su esposa y sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta con el gesto grandilocuente de un mago que revela su último truco. La lámpara del techo reflejaba el relieve dorado del sobre, haciéndolo brillar como un arma. Lo sostuvo en alto, asegurándose de que todos pudieran ver lo que estaba a punto de suceder. El discurso que pronunció Douglas fue magistral en su crueldad. Habló del matrimonio como un contrato con términos y expectativas específicos. Discutió la importancia de cumplir con las obligaciones de ese contrato. Hizo referencia a los linajes y al legado con la brutalidad casual de alguien que habla de la cría de ganado. Y durante todo ese tiempo, sus ojos permanecieron fijos en mí, con fría calculadora. Cuando finalmente me entregó el sobre, la sala contuvo la respiración. 40 pares de ojos me observaron mientras lo aceptaba con manos temblorosas, con un peso que superaba con creces su masa física. La dirección del remitente pertenecía a un bufete de abogados que no reconocí, con sus nombres grabados en letras negras que parecían deletrear mi destino. Dentro había los papeles del divorcio, meticulosamente preparados y ya firmados por Robert. El motivo aducido era mi incapacidad para tener hijos después de 3 años de matrimonio. El lenguaje era clínico, reduciendo nuestra relación a un acuerdo comercial fallido, que se rescindía por incumplimiento. Se habían dividido los bienes, se habían determinado los acuerdos de custodia de las mascotas, se había planificado cada detalle de nuestra disolución sin mi conocimiento ni mi opinión. Miré a Robert al otro lado de la mesa, buscando en su rostro alguna señal de que se trataba de un error o de una broma cruel. En cambio, solo encontré un alivio culpable, la expresión de alguien que por fin podía dejar de fingir. No podía mirarme directamente a los ojos, sino que se centraba en un punto más allá de mi hombro. 3 años de desayunos compartidos, conversaciones susurradas en la oscuridad, planes para un futuro en el que aparentemente solo yo creía, reducidos a su firma en un documento legal.
La voz de Patricia rompió mi estado de shock con precisión quirúrgica. Quería presentar a alguien especial, alguien que ocuparía mi lugar en su familia. De la puerta de la cocina salió una mujer a la que reconocí de recientes avistamientos misteriosos por la ciudad. Angela, 25 años, rubia y con unas proporciones perfectas que yo nunca tendría. Llevaba un vestido de diseño que probablemente había elegido Patricia, un maquillaje impecable y una sonrisa segura, como la de alguien que ya ha ganado. La presentación se llevó a cabo con una formalidad repugnante. Angela fue presentada como la prometida de Robert, cuyo compromiso aparentemente ya estaba decidido, a pesar de que nuestro matrimonio aún no se había disuelto legalmente. Se situó junto a Patricia, con la cómoda familiaridad de alguien que llevaba meses asistiendo a las cenas familiares. El diamante de su dedo reflejaba la luz, y su tamaño era un claro mensaje sobre su valor en comparación con el mío. Las credenciales de Angela fueron recitadas como un currículum. La posición social de su familia, las conexiones comerciales de su padre, su probada fertilidad demostrada por un hermano y una hermana menores. Cada cualificación contrastaba directamente con mis propios fracasos percibidos. Ella era todo lo que yo no era, más joven, de una familia prominente y, lo más importante, capaz de proporcionar los nietos que Patricia deseaba desesperadamente. La humillación fue completa y pública, orquestada para lograr el máximo impacto. Habían reunido a todas las personas importantes para presenciar mi destitución, convirtiendo lo que yo creía que era una celebración en una ejecución cuidadosamente preparada. La crueldad de todo ello era impresionante por su minuciosidad. No contentos con poner fin a nuestro matrimonio en privado, habían decidido convertir mi sustitución en un espectáculo público. Firmé los papeles con unas manos que pertenecían a otra persona, alguien capaz de funcionar a pesar de que su mundo se derrumbaba. El rasguño del bolígrafo sobre el papel parecía increíblemente fuerte en la silenciosa habitación. Cada letra de mi firma se sentía como otro clavo en el ataúd de la vida que creía haber estado construyendo. Cuando terminé, dejé el bolígrafo con cuidadosa precisión, con movimientos automáticos y desconectados. La sala estalló en aplausos de alivio. Los invitados felicitaron a Robert por su libertad y dieron la bienvenida a Angela a su círculo social. La transición fue perfecta, como si yo hubiera dejado de existir en el momento en que mi firma se secó en los papeles del divorcio. Apareció champán de algún lugar. Se brindó por el futuro de la feliz pareja, y yo me quedé paralizada en mi silla, viendo cómo mi vida se redistribuía a alguien considerado más digno. Pero el drama de la noche no había terminado. Mi hermana Emma había estado de pie cerca de la entrada del comedor, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. Dio un paso adelante cuando la celebración alcanzó su punto álgido, y su voz atravesó el ruido con una autoridad cortante. El sobre que sacó de su bolso era blanco y sencillo. Nada llamativo, salvo por la forma en que lo sostenía, como si fuera un arma. En lugar de entregármelo, Emma se dirigió directamente a Douglas y lo colocó sobre la mesa delante de él con fuerza deliberada. El gesto era inequívocamente conflictivo, un desafío directo a la estructura de poder que habían construido con tanto cuidado. La sonrisa de confianza de Douglas se tambaleó cuando extendió la mano hacia el sobre, con las manos repentinamente menos firmes que momentos antes. La transformación de su expresión al leer el contenido fue profunda. El color se desvaneció de su rostro en tiempo real, y su piel adquirió una palidez grisácea que lo hizo parecer repentinamente anciano. Sus manos comenzaron a temblar, y el papel crujió como hojas en una tormenta. Patricia exigió saber qué contenía, con la voz aguda por la repentina ansiedad. Las palabras de Douglas salieron estranguladas, apenas audibles en el repentino silencio. El documento era el resultado de una prueba de embarazo, confirmado por un análisis de sangre de 3 días antes. Llevaba en mi vientre al nieto que ellos acababan de descartar. El heredero que decían que yo no podía proporcionarles estaba creciendo dentro de mí en ese mismo momento.
un secreto que había planeado revelar como mi propia sorpresa de aniversario. La ironía era devastadora en su perfección. Habían orquestado esta elaborada humillación basándose en la premisa de mi fracaso biológico, solo para descubrir que habían desechado precisamente lo que afirmaban desear más. Los papeles que acababa de firmar no solo ponían fin a un matrimonio, sino que cortaban la conexión legal de Robert con su propio hijo, antes incluso de que él supiera de su existencia. La reacción de Patricia fue inmediata y desesperada. Empezó a balbucear sobre malentendidos y falta de comunicación, sobre cómo todo se podría arreglar si actuáramos con sensatez. Su compostura, cuidadosamente construida, se desmoronó por completo, sustituida por el pánico de alguien que ve cómo un plan cuidadosamente elaborado fracasa estrepitosamente. Se acercó a mí con las manos extendidas, como si el contacto físico pudiera de alguna manera deshacer la realidad legal de lo que acababa de ocurrir. Robert finalmente encontró su voz, tartamudeando mientras trataba de articular una reversión de todo lo que acababa de suceder. Habló de romper los papeles, de empezar de nuevo, de resolver nuestros problemas como una pareja de verdad. El mismo hombre que se había sentado en silencio mientras sus padres me humillaban públicamente, ahora quería fingir que todo había sido un terrible error que se podía corregir fácilmente. Angela, que momentos antes había sido la triunfante vencedora, ahora parecía querer desaparecer por completo. El vestido de diseño y el maquillaje perfecto no podían ocultar su repentina comprensión de que había participado en algo monstruoso. Se alejó de Patricia, creando una distancia física con la familia a la que había estado tan ansiosa por unirse minutos antes. La realidad legal era innegable. 40 testigos me habían visto firmar los papeles del divorcio que Robert ya había ejecutado. Los documentos eran válidos y vinculantes, creando una separación legal que no podía simplemente desaparecer porque las circunstancias hubieran cambiado. Su cuidadosa planificación había sido demasiado minuciosa, demasiado completa, sin dejar margen para la reversión ahora que la verdad había sido revelada. Me levanté de la silla con cuidadosa dignidad. Mi mano se movió instintivamente hacia mi vientre a un plano, donde mi hijo crecía ajeno al drama que rodeaba su existencia. La habitación parecía girar ligeramente, pero mantuve el equilibrio gracias a mi fuerza de voluntad. Emma apareció a mi lado, enlazando su brazo con el mío en un gesto de apoyo y protección. Cuando finalmente hablé, mi voz era más firme de lo que tenía derecho a esperar. Les agradecí que me hubieran aclarado exactamente cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Les agradecí que me hubieran mostrado el verdadero carácter de Robert antes de que malgastara más años intentando construir una vida con alguien que me consideraba reemplazable. Les agradecí que se aseguraran de que mi hijo nunca estuviera sometido a su amor condicional y su juicio constante. El trayecto desde el comedor hasta la puerta principal me pareció interminable y demasiado rápido. Los invitados se apartaban ante nosotros como si fuéramos agua. Algunos nos tocaban con simpatía, mientras que otros se limitaban a mirarnos en silencio, conmocionados. Las llamadas desesperadas de Robert nos seguían, con la voz quebrada por el pánico, suplicando perdón, comprensión, una oportunidad para arreglar las cosas. Los lamentos de Patricia se hicieron más fuertes cuando llegamos a la entrada, su digna fachada completamente destrozada. Habló de los derechos de los abuelos, de los retos legales, de encontrar formas de deshacer lo que se había hecho. Douglas intentó bloquear nuestro paso, su autoridad anterior sustituida por una súplica desesperada. Me ofreció dinero, propiedades, cualquier cosa si reconsideraba mi decisión, si les daba acceso al niño al que acababan de repudiar legalmente. El aire fresco de la noche me hizo sentir libre cuando salimos. El coche de Emma esperaba en la acera, un carruaje listo para alejarme de los restos de mi antigua vida. Mientras se alejaba, no miré atrás hacia la casa donde había pasado 3 años, intentando ganarme un amor que nunca estuvo realmente a mi alcance. En cambio, miré hacia adelante, hacia un futuro que de repente parecía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones.
Los meses siguientes fueron una revelación. Sin la presión constante de las críticas de Patricia y la ausencia emocional de Robert, mi embarazo avanzó maravillosamente. Las citas con el médico se convirtieron en celebraciones en lugar de oportunidades para el fracaso. Mi madre y mi hermana formaron un sistema de apoyo basado en el amor incondicional, en lugar de en métricas de rendimiento. La habitación infantil que me ayudaron a crear reflejaba alegría y expectación en lugar de la ansiedad que había caracterizado mi matrimonio. Los intentos de Robert de involucrarse en el embarazo fueron rechazados sistemáticamente por la realidad legal. Los papeles del divorcio que había preparado con tanto cuidado incluían cláusulas en las que renunciaba a la patria potestad a cambio de una reducción de las obligaciones económicas. Su abogado, el mismo que había redactado los documentos, confirmó que revertir esas decisiones sería casi imposible, dadas las circunstancias de su ejecución. El carácter público de la humillación, presenciada por 40 invitados, hacía imposible cualquier alegación de coacción o malentendido. Cuando mi hijo nació en una luminosa mañana de martes, la sala de partos se llenó de personas que lo amaban sin condiciones ni requisitos. Emma me sostuvo la mano durante las contracciones, mientras mi madre me ofrecía ánimos y apoyo. La enfermera comentó la energía positiva que se respiraba en la sala, en contraste con el ambiente estresante de mi matrimonio. Cuando lo pusieron en mis brazos por primera vez, comprendí lo que significaba realmente el amor incondicional. Lo llamé James, un nombre que elegí sin la opinión de un comité ni la aprobación de la familia. Su segundo nombre honraba a mi abuela, una mujer que había amado con intensidad y nunca se había disculpado por ello. En el certificado de nacimiento solo figuraba mi nombre como progenitor, un reflejo legal de la realidad que Robert había creado con su traición cuidadosamente planeada. James crecería sabiendo que era querido, elegido y celebrado por su existencia, en lugar de ser evaluado por su potencial para continuar el legado de otra persona. La noticia del nacimiento de James se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Llegaron tarjetas y regalos de muchas personas que habían presenciado aquella horrible cena de aniversario, con mensajes que reflejaban tanto felicitaciones como disculpas tácitas por su participación en mi humillación. Varios mencionaron lo mal que se habían sentido por la situación, pero que no habían sabido cómo intervenir. Las consecuencias sociales para Robert y su familia fueron graves y duraderas. Los desesperados intentos de Patricia por establecer contacto se encontraron con órdenes judiciales de cese y desistimiento. Sus reclamaciones de derechos como abuela fueron rechazadas en los tribunales, dada la evidencia documentada de su rechazo tanto hacia mí como hacia mi hijo. Los papeles del divorcio, tan cuidadosamente redactados para deshacerse de mí de manera eficiente, se convirtieron en los instrumentos que nos protegieron de su interferencia. Su propia crueldad había creado una barrera legal impenetrable entre ellos y el nieto que ahora querían reclamar desesperadamente. Angela, según supe por conocidos comunes, había roto el compromiso pocas semanas después de aquella desastrosa cena. El romance de cuento de hadas que Patricia había orquestado se desmoronó al enfrentarse a la realidad del tipo de familia a la que se estaba uniendo. La reputación de Robert en nuestra comunidad quedó dañada para siempre, y la historia de su crueldad pública se convirtió en una advertencia que se susurraba en las reuniones sociales. Finalmente, se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo donde su historia no pudiera seguirle. Los años pasaron en una confusión de primeras sonrisas, primeros pasos, primeras palabras que llenaron mi corazón de una manera que mi matrimonio nunca había hecho. James se convirtió en un niño seguro y feliz, rodeado de personas que lo querían tal y como era. Mi hermana se convirtió en su tía favorita, mimándolo con atenciones y regalos, mientras le enseñaba la bondad y la lealtad con el ejemplo. Mi madre se mudó más cerca para ayudar con el cuidado del niño, creando el apoyo familiar multigeneracional que Patricia había deseado, pero nunca merecido. El acuerdo económico del divorcio, aunque no era generoso, era suficiente si se combinaba con mis propios esfuerzos profesionales.
Descubrí fortalezas que no sabía que tenía y construí una vida modesta, pero auténtica. Cada hito que alcanzaba James se celebraba sin compararlo con estándares arbitrarios o expectativas familiares. Sus logros eran suyos, no se medían con una métrica de éxito predeterminada. De vez en cuando, me enteraba de las novedades sobre Robert a través de conocidos comunes. Todas sus relaciones posteriores fracasaron, aparentemente debido a su incapacidad para comprometerse plenamente después de descubrir lo que había perdido. La salud de Patricia se deterioró rápidamente después de que se le negara el acceso a su único nieto, y el karma de su crueldad se manifestó en forma de aislamiento y arrepentimiento. El negocio de Douglas se resintió cuando se dio a conocer ampliamente su comportamiento y su posición social se vio permanentemente mermada. Pero estas noticias me llegaban como ecos lejanos de una vida pasada, sin ningún peso emocional ni significado. Mi atención se centraba por completo en el presente y el futuro que estaba construyendo con James. Cada día traía nuevas aventuras y retos que afrontábamos juntos. Su risa llenaba nuestra pequeña casa de una alegría que ninguna mansión podría haber proporcionado. Su amor incondicional curó heridas que no sabía que aún existían. La venganza que logré no fue planeada ni orquestada, como lo había sido su crueldad. Fue simplemente la consecuencia natural de vivir bien, de elegir la felicidad por encima de la amargura, de construir algo hermoso a partir de las cenizas de su destrucción. Ellos querían un heredero que continuara su legado. En cambio, crearon el catalizador para que yo descubriera mi propia fuerza y construyera un legado basado en el amor en lugar del linaje. Ahora, mirando atrás, puedo ver cómo su crueldad fue en realidad un regalo disfrazado de devastación. Si no hubieran revelado su verdadera naturaleza de forma tan dramática, podría haber pasado décadas tratando de ganarme una aprobación que nunca llegaría, sometiendo a mi hijo al mismo amor condicional que casi destruyó mi propio sentido de la dignidad. Su rechazo público me liberó para crear una vida auténtica según mis valores, en lugar de según sus expectativas. El aniversario de aquella horrible cena se convirtió en una celebración en nuestra casa, aunque no del matrimonio. En su lugar, celebramos la independencia, la resiliencia y los regalos inesperados que se obtienen al sobrevivir a los peores momentos de la vida. James no sabía nada de las circunstancias que rodeaban aquella noche, solo que era un día especial en el que hacíamos algo muy divertido juntos. Un día, cuando sea mayor, le contaré toda la historia de cómo su existencia lo cambió todo. Pero por ahora, su alegría inocente es suficiente. La venganza más verdadera fue esta. Mientras ellos pasaban años lamentando sus decisiones y llorando sus pérdidas, yo pasaba esos mismos años construyendo una vida llena de amor, risas y propósito. Sus cuidadosos planes habían fracasado estrepitosamente, dándome una libertad que no sabía que necesitaba y protegiendo a mi hijo de su influencia tóxica. Cada momento feliz que compartimos, cada hito alcanzado, cada tarde tranquila pasando la hora de acostarse leyendo cuentos, era una victoria que ellos me habían entregado con su propia crueldad. Al intentar destruirme públicamente, habían creado las circunstancias para mi liberación. La humillación que planearon se convirtió en mi emancipación. El rechazo que orquestaron se convirtió en mi salvación. Y el nieto que descartaron se convirtió en el centro de una familia amorosa, de la que ellos nunca podrían formar parte. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien, especialmente cuando aquellos que te hicieron daño tienen que ver desde la distancia cómo prosperas sin ellos. Si esta historia de justicia definitiva te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta ahora mismo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna otra increíble historia de venganza y redención. Comparte en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación. Hasta la próxima. Recuerda que a veces los peores momentos de nuestra vida se convierten en el catalizador de nuestros mayores triunfos.